El sonido fue lo primero que me golpeó. No el grito de mi hermana, ni el jadeo ahogado de mi madre, sino el ruido. Un estallido seco, cristalino y brutal, como si el mundo se hubiera quebrado en 1.000.000 de pedazos. Luego, el silencio, un segundo suspendido en el tiempo antes de que la alarma del coche comenzara a chillar, un lamento agudo y electrónico que cortaba la noche tranquila de nuestro pequeño pueblo. Salimos corriendo de la casa. Mi padre, Rogelio, con la boca medio llena de pastel de cumpleaños. Mi madre, Silvia, con las manos temblorosas cubriéndose la boca. Y yo, justo detrás de ellos. Y entonces lo vi. El Porsche 911, de un color verde jade que parecía absorber la luz de la luna, estaba herido. El parabrisas, antes una curva perfecta de ingeniería alemana, era ahora una telaraña de fracturas que brillaban siniestramente bajo la luz del Porsche. Mi hermana, Lorena, estaba de pie junto a él, con un pequeño tubo metálico en la mano, el pecho subiendo y bajando con la fuerza de su ira. En su rostro no había arrepentimiento, solo un triunfo amargo y salvaje. Nuestros ojos se encontraron a través del aire cargado de tensión. Su boca se torció en una mueca de desprecio. Y entonces gritó, con una voz que era veneno puro, las palabras que se convertirían en el epitafio de nuestra relación. Para que te sigas luciendo con tu porquería. Mi padre soltó una maldición. Mi madre ahogó un sollozo. Esperaban que yo explotara, que gritara, que corriera hacia ella. Lorena también lo esperaba. Podía ver en sus ojos el deseo de una pelea, de un drama que la hiciera el centro de atención, la víctima de mi supuesto egoísmo. Pero yo no hice nada de eso. La miré el desastre que había creado, miré la expresión de suficiencia en su rostro, y me eché a reír. No fue una risita. Fue una carcajada. Una carcajada sonora, profunda y gutural que brotó desde lo más hondo de mi ser. Me reí tanto que tuve que apoyarme en el marco de la puerta, con lágrimas corriendo por mis mejillas. La alarma del coche seguía sonando, un acompañamiento absurdo para mi ataque de histeria. La cara de Lorena se transformó. El triunfo se desvaneció, reemplazado por una confusión total, y luego, por un destello de miedo. Mi reacción no estaba en su guión. Mi padre me miraba como si me hubiera vuelto loco. ¿Damián? ¿Qué te pasa?, balbuceó mi madre. Intenté hablar, pero solo salieron más carcajadas. Finalmente, logré tomar aire y, secándome las lágrimas con el dorso de la mano, dije, con la voz todavía temblorosa por la risa. No te preocupes, mamá. No es nada. Y en mi mente, una voz más clara y fría que nunca susurró la verdad. No me reía del auto. Me reía de mi propia cobardía, de todos los años que pasé agachando la cabeza. Sabía que esa noche, mi silencio había terminado. Lorena no había destruido mi auto, había destruido sus últimas oportunidades, sin saberlo, me había hecho libre. Para entender mi risa, tienen que entender mi silencio. Durante 29 años, mi vida había estado definida por el silencio. Un silencio diseñado para apaciguar a una sola persona, mi hermana mayor, Lorena. Mi risa esa noche no fue una reacción al presente, fue la demolición de un museo personal, un museo lleno de agravios y humillaciones que yo mismo había ayudado a construir con mi pasividad. Si pudieran caminar por los pasillos de ese museo, la primera exhibición que verían sería de cuando yo tenía 10 años. Mi tesoro más grande en el mundo era un cochecito a escala, un Porsche 911 de metal, pintado exactamente del mismo color verde jade que el auto real que ahora yacía herido en la calle. Me lo había regalado mi tío Bruno en una de sus raras visitas, y yo lo cuidaba como si fuera de oro. Era mi secreto, mi sueño tangible de un futuro diferente, lejos de las limitaciones de nuestro pueblo. Una tarde, Lorena, que entonces tenía 14 y ya estaba sumida en esa amargura adolescente que nunca la abandonaría, me lo arrebató de las manos. ¿Todavía juegas con carritos, bebé llorón?, se burló. Los sueños son para los perdedores, Damián. Apréndetelo. Y con una calma deliberada, lo tiró al suelo y lo pisoteó con su bota hasta que el pequeño chasis de metal se dobló y una de las ruedas saltó. Corrí a decírselo a mi mamá,
con el corazón roto y el cochecito destrozado en mis manos temblorosas. Ella suspiró, el mismo suspiro cansado que oiría 1000 veces más. «Ay, mi amor», dijo, mientras acariciaba mi cabello. «No le hagas caso. Ya sabes cómo es tu hermana. Está pasando por una etapa difícil. Nunca le pidió a Lorena que se disculpara. Nunca le compró un reemplazo. Simplemente me enseñó a tragarme mi dolor y a no provocarla. Esa fue la primera pieza de mi museo. La siguiente sala estaría dedicada a nuestra graduación de preparatoria. La mía, claro. Lorena había abandonado los estudios un año antes. Yo, en cambio, había conseguido una beca para estudiar contaduría en la Universidad de Monterrey. En la cena de celebración, mi padre, Rogelio, levantó su vaso con un orgullo torpe. «Por Damián», dijo. El primer universitario de la familia. Antes de que nadie pudiera brindar, Lorena soltó una risa seca. «Qué suerte tienen algunos», dijo, mirando sus uñas. «Otros tenemos que trabajar de verdad, no pasarnos la vida escondidos en los libros». El brindis murió en el aire. Mi madre le lanzó una mirada de advertencia, pero no dijo nada más. La beca, mi logro, se sintió de repente como algo sucio, algo por lo que debía disculparme. Avanzando por el museo, encontrarían el recuerdo de mi primer coche. Un Tsuru usado, modelo 98, que compré con mis primeros ahorros. Era feo, ruidoso y no tenía aire acondicionado, pero era mío. Lo manejé orgullosamente hasta casa para enseñárselo a mi familia. Lorena salió a verlo, dio una vuelta alrededor y soltó la frase que lo definió para siempre: «¿Compraste esta chatarra? ¡Qué oso! Al menos píntalo para que no se vea tan miserable». Y finalmente, la exhibición principal, la que ocupaba el centro del museo, el ascenso. Hace 2 años, mi tío Bruno, el hermano menor de mi madre y mi único aliado verdadero en la familia, me había dado trabajo en su constructora en Monterrey. Empecé desde abajo, pero trabajé sin descanso. Hace 6 meses, me ascendió a contador senior. Cuando llamé a casa para dar la noticia, mi madre me felicitó con esa alegría contenida que usaba para no ofender a Lorena. Más tarde, mi prima me contó lo que Lorena había dicho en una reunión familiar: «Pobre Damián, qué vida tan aburrida. Puros números. Cero pasión. Al menos mi trabajo en la tienda tiene contacto humano». Ella era gerente de una boutique de ropa en un centro comercial. Odiaba su trabajo. Cada uno de estos recuerdos era un ladrillo en el muro de mi silencio. Aprendí que mis éxitos eran una afrenta personal para ella. Mi alegría era su miseria. Así que empecé a minimizar mis logros, a hablar de mi trabajo como si fuera algo sin importancia, a presentar mis victorias como golpes de suerte. Me convertí en un experto en hacerme pequeño para que ella no se sintiera tan grande en su propio fracaso. Mi silencio no era paz y era una rendición diaria. Por eso, cuando vi el parabrisas roto y la sonrisa triunfante de Lorena, algo dentro de mí hizo clic. El recuerdo del cochecito de juguete destrozado se superpuso con la imagen del Porsche real. Era la misma persona, cometiendo el mismo acto de destrucción mezquina 20 años después. Y yo, por primera vez, no sentí la necesidad de hacerme pequeño. Sentí la necesidad de reír. Reírme de lo absurdo, de lo patético que era todo. Reírme porque, sin saberlo, ella no había atacado un simple objeto de lujo. Había atacado un símbolo. El símbolo de la confianza de mi tío, el símbolo de mi futuro y, lo más importante, el símbolo de un sueño de un niño de 10 años que, esa noche, finalmente decidió que ya no tenía miedo. La historia de cómo ese Porsche terminó frente a la humilde casa de mis padres comenzó una semana antes, en la oficina más imponente de Monterrey. La oficina de mi tío Bruno. Mi tío no es el típico millonario de las películas. No usa trajes caros ni relojes ostentosos. Es un hombre de botas de trabajo, jeans y manos callosas, un hombre que construyó su imperio de construcción con sudor y una inteligencia feroz. Él es el hermano menor de mi madre, pero son como el día y la noche. Mientras mi madre vive en un mundo de evasivas y no acerolas, mi tío enfrenta el mundo de frente,
con una honestidad brutal que a menudo se confunde con dureza. Él fue el único que vio potencial en mí más allá de ser el hermanito bueno de Lorena. Cuando me gradué, me ofreció un puesto en su empresa. No te voy a regalar nada, Damián, me dijo el primer día. Aquí te ganas tu lugar o te vas a la calle como cualquiera. ¿Entendido? Y eso hice. Trabajé el doble que los demás, me quedé hasta tarde, aprendí cada aspecto del negocio, no solo los números. Me gané su respeto, que valía más que cualquier aumento de sueldo. Una semana antes del cumpleaños de mi madre, me llamó a su oficina al final del día. El sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de naranja y morado a través del enorme ventanal. Cierra la puerta, dijo, sin levantar la vista de unos planos sobre su escritorio. Lo hice, sintiendo esa mezcla de nervios y respeto que su presencia siempre inspiraba. Señaló la silla frente a él. Siéntate. Esperó a que lo hiciera y luego, finalmente, levantó la vista. Sus ojos eran penetrantes, capaces de ver a través de cualquier fachada. Vas a ir a la fiesta de tu madre este fin de semana, ¿verdad? Asentí. Sí, tío. No me la perdería. Él soltó un gruñido. Sé que no te gusta ir. Sé que cada vez que vas, Lorena te hace la vida imposible y tu madre te pide que te aguantes. No soy ciego, Damián. Me quedé en silencio. No había nada que decir. He estado observándote, continuó, recargándose en su silla de cuero. Eres bueno. Eres inteligente, leal y, lo más importante, eres honesto. Pero te falta algo. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. ¿Sabes qué es? Negué con la cabeza. Carácter, dijo, sin rodeos. Dejas que tu hermana te pase por encima. Dejas que la culpa que te impone tu madre te controle. En los negocios, eso te come vivo. La gente huele la debilidad y se aprovecha de ella. Sentí una punzada de vergüenza. Era la verdad. Estoy a punto de cerrar el proyecto de expansión en Texas, dijo, cambiando de tema abruptamente. Es un negocio de $20 millones. Necesito un director financiero de confianza allá. Alguien que no solo entienda los números, sino que pueda sentarse en una mesa con tiburones y no ser devorado. Pensé en ti. Mi corazón dio un vuelco. Era la oportunidad de mi vida. Pero, continuó, y yo sabía que había un pero. Necesito ver que tienes lo que se necesita. Necesito ver que puedes proyectar autoridad, que puedes ocupar tu espacio sin pedir disculpas. Se levantó y caminó hacia un pequeño llavero en la esquina de su escritorio. Lo tomó y me lo lanzó. Lo atrapé por instinto. El logo de Porsche era pesado y frío en mi palma. Ese es mi coche, dijo. El 911. Este fin de semana, llévatelo. Ve a la fiesta de tu madre en él. Lo miré, confundido. ¿Para qué, tío? ¿Para presumir? Eso solo empeorará las cosas con Lorena. Él sonrió por primera vez, una sonrisa torcida. Exactamente. Quiero que empeore las cosas. Quiero que Lorena te ataque. Quiero que tu madre intente hacerte sentir culpable. Y quiero ver qué haces al respecto. Esto no es para ellos, Damián. Es para ti. Quiero que llegues a ese pueblo, en ese coche, y te veas a ti mismo como yo te veo, como un hombre exitoso, poderoso, que no tiene por qué disculparse por serlo. Considéralo una prueba de carácter. El puesto en Texas depende de ello. Me quedé mirando las llaves en mi mano. De repente, el coche no era solo un coche. Era una prueba, un desafío, un símbolo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de algo que no era resignación. Era determinación. Acepté el reto, sin saber que la prueba de fuego sería mucho más literal de lo que jamás hubiera imaginado. El viernes por la tarde, salí de Monterrey. El rugido del motor del Porsche era una bestia dormida bajo mi pie derecho, un sonido que no pertenecía a las calles congestionadas de la ciudad,
y mucho menos a la carretera que me llevaría a casa. A medida que los rascacielos de Monterrey se encogían en el espejo retrovisor, una extraña sensación se apoderó de mí. Era como llevar un traje de etiqueta a una comida campestre. El viaje de 3 horas fue un ejercicio de contrastes. El interior del coche olía a cuero y a éxito. El sistema de sonido reproducía mi música con una claridad cristalina. Afuera, el paisaje desértico de Coahuila pasaba volando, un mundo de polvo, cactus y pequeños pueblos que el tiempo parecía haber olvidado. Cada kilómetro que me acercaba a casa, la brecha entre mi vida actual y mi pasado se hacía más grande y más evidente. La verdadera prueba comenzó cuando tomé la salida hacia mi pueblo. Las calles, que antes me parecían normales, ahora se veían estrechas y gastadas bajo las llantas anchas del porche. La gente se detenía en las aceras para mirar. Niños señalaban, hombres mayores dejaban de hablar para seguir el coche con la mirada. No era admiración lo que veía en sus ojos, era una mezcla de asombro y resentimiento. Era la mirada que se reserva para el forastero, para el que se fue y volvió siendo diferente. Y yo, en ese coche, era la encarnación de esa diferencia. Finalmente, doblé en la calle de mis padres. La misma calle donde había aprendido a andar en bicicleta, la misma donde me había raspado las rodillas 1000 veces. Y allí estaba mi casa, una construcción modesta de 2 pisos, con la pintura un poco descarapelada por el sol implacable. Estacionar ese coche de 3 millones de pesos frente a esa casa se sintió como un sacrilegio. Apagué el motor y el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Por un momento, me quedé dentro, respirando hondo, preparándome para la batalla que se avecinaba. La puerta de la casa se abrió. Mi padre, Rogelio, salió primero. Se detuvo en seco en el porche, limpiándose las manos en sus pantalones de trabajo. No dijo nada, solo asintió lentamente, sus ojos fijos en el coche, no en mí. Luego salió mi madre, Silvia. Se secó las manos en el delantal y corrió hacia mí, pero su sonrisa era frágil, sus ojos llenos de una ansiedad que yo conocía demasiado bien. Era la ansiedad de anticipar la reacción de Lorena. Mi amor, qué bueno que llegaste, dijo, abrazándome rápidamente. Su abrazo era tenso. ¿Pero qué es este coche, Damián? Es de mi tío Bruno, mamá. Me lo prestó para el fin de semana, respondí, manteniendo mi voz lo más neutral posible. Fue entonces cuando la puerta mosquitera se abrió de golpe y apareció ella. Lorena. Estaba recargada en el marco, con los brazos cruzados, una camiseta vieja y una expresión de desdén tan densa que casi se podía tocar. Sus ojos recorrieron el coche de arriba a abajo, deteniéndose en el emblema dorado del capó. No me saludó. No sonrió. Simplemente me miró, y en su mirada vi el veredicto. No importaba que el coche fuera prestado. No importaba el motivo. Para ella, yo había cruzado una línea. Había llevado mi éxito a su puerta y se lo había restregado en la cara. La Guerra Fría había comenzado, y yo aún no había puesto un pie dentro de la casa. El aire se llenó de palabras no dichas, de resentimientos antiguos que el brillo de ese coche verde jade había despertado de su letargo. La fiesta de cumpleaños número 58 de mi madre debería haber sido un evento alegre. Familiares y amigos del pueblo llenaban la pequeña sala y el patio trasero, la música norteña sonaba suavemente desde una bocina y el olor a carne asada lo impregnaba todo. Pero para mí, el ambiente era tan denso como el humo de la parrilla. El porche estacionado afuera era el invitado de honor no deseado, el elefante en la habitación sobre el que todos susurraban pero nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Y Lorena era la maestra de ceremonias de mi tormento personal. Desde el momento en que entré, se dedicó a lanzarme pequeñas dagas verbales, diseñadas para desangrar mi confianza gota a gota. Mientras yo saludaba a mi tía Leticia, Lorena se acercó por detrás. «Qué bien te ves, hermanito», dijo, con una dulzura venenosa. «Se nota que la vida de oficinista te sienta bien. ¿El coche lo rentaste por hora o por día? Digo, para saber cuánto tiempo tenemos antes de que se convierta en calabaza». Mi tía rió nerviosamente. Yo forcé una sonrisa. «Es de tío Bruno, Lorena».
Me lo prestó. Ah, claro. El tío Bruno, exclamó, como si acabara de entenderlo todo. Siempre ayudando a los necesitados. Qué bueno que se apiadó de ti. Se alejó, dejándome con la humillación flotando en el aire. Cada interacción era una versión de la misma tortura. Cuando mi primo Gael me preguntó por mi trabajo, Lorena interrumpió desde el otro lado de la habitación. «Ay, no lo aburras con eso. Damián ahora es un pez gordo, no tiene tiempo para nosotros los mortales». Más tarde, mientras ayudaba a mi padre a voltear la carne en el asador, ella se acercó con un plato vacío. «Sírveme un poco de guacamole, ¿quieres?», me dijo, sin siquiera mirarme. «Ah, no, espera. Los millonarios no se ensucian las manos, ¿verdad? Mejor le pido a papá». Mi padre suspiró, pero no dijo nada. Esa era su estrategia, la no intervención. Mi madre, por otro lado, intentaba desesperadamente controlar los daños. Cada vez que Lorena lanzaba un dardo, mi madre aparecía a mi lado, susurrando: «No le hagas caso, mi amor. Anda de malas hoy, oh, tenle paciencia, por favor». Sabes que no lo dice en serio. Pero ambos sabíamos que sí lo decía en serio. Cada palabra estaba cargada con años de resentimiento acumulado. La situación empeoró con la llegada de don Fernando, un viejo amigo y socio comercial de mi tío Bruno. Era un hombre mayor, respetado en toda la región. Cuando me vio, su rostro se iluminó. «Damián, muchacho», exclamó, dándome un fuerte apretón de manos. «Bruno me ha hablado maravillas de ti. Dice que eres el cerebro financiero de su empresa». ¡Qué orgullo! Hablamos durante varios minutos sobre el mercado de la construcción y las proyecciones económicas. Yo, por primera vez esa noche, me sentí cómodo, me sentí visto como el profesional que era. Pero desde la esquina, sentí la mirada de Lorena quemándome la nuca. Para ella, esto era la máxima traición. No solo había traído un coche lujoso, sino que ahora, un hombre respetado estaba validando mi éxito frente a toda la familia. Le estaba robando el protagonismo en la fiesta de su propia madre. Mientras hablábamos, escuché a mi madre en la cocina, hablando por teléfono en voz baja y apurada. «No, todavía no tengo el resto», susurró frenéticamente. «Dame más tiempo, por favor, te juro que lo conseguiré». En ese momento, no le di importancia. Supuse que sería algún asunto de la casa. No podía imaginar la verdad que se escondía detrás de esas palabras desesperadas. El punto de quiebre llegó después de que don Fernando se fue. Lorena, que había estado bebiendo cerveza sin parar, se me acercó. Sus ojos brillaban con una furia mal disimulada. «Debes sentirte muy importante, ¿no, Siseo?», lo suficientemente bajo para que solo yo la oyera. «Lorena, no empieces», respondí, cansado. «¿Que no empiece?», se rió, una risa sin alegría. «Tú eres el que empezó. Vienes aquí con tu coche estúpido, con tus aires de grandeza, tratando de humillarnos a todos. Crees que porque ganas un poco más de dinero, eres mejor que nosotros». «Eso no es verdad y lo sabes», dije, manteniendo la calma. Recordé las palabras de mi tío. Prueba de carácter. «Claro que es verdad», su voz subió de volumen, atrayendo algunas miradas. «Mírate. Tan perfecto, tan exitoso. Mientras yo estoy aquí, atorada en este pueblo de porquería, lidiando con problemas reales. No tienes ni idea de lo que es la vida real». Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Ya me harté de esta farsa. La vi salir y una parte de mí sintió alivio. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante años, sintió una premonición helada. La noche aún no había terminado. El alivio que sentí cuando Lorena salió fue efímero, como una bocanada de aire fresco antes de sumergirse de nuevo en aguas profundas. La tensión en la fiesta no desapareció con ella, por el contrario, se quedó flotando, una promesa silenciosa de que lo peor estaba por venir. Mi madre se movía entre los invitados con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, su radar de madre claramente en alerta máxima. Intenté ignorar la sensación de fatalidad.
Me concentré en mi madre, en cantarle las mañanitas, junto a mis tíos y primos mientras ella, con lágrimas en los ojos, soplaba las velas de su pastel. Por un instante, todo pareció normal. Éramos una familia celebrando, unida por el afecto y la tradición. Pero era una ilusión frágil, un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Fue mientras mi madre cortaba la primera rebanada de pastel que sucedió. El sonido. Ese estallido seco, brutal y cristalino que describí al principio. No hubo advertencia. Solo el sonido de la destrucción, seguido por el chillido penetrante de la alarma del porche. El tiempo se detuvo. Las sonrisas se congelaron. Las conversaciones murieron a mitad de una frase. Todos los ojos se giraron hacia la puerta, y luego hacia mí. En ese momento, yo era el epicentro del desastre. Mi padre fue el primero en reaccionar. Dejó caer el cuchillo del pastel sobre la mesa y corrió hacia la puerta, gritando el nombre de Lorena. Mi madre lo siguió, con el rostro pálido como el papel. Yo me moví más despacio, como si caminara a través de melaza. Una parte de mí ya sabía lo que encontraría. La prueba de carácter de mi tío estaba llegando a su violento clímax. Y allí estaba la escena que ya conocen. El coche herido. Lorena, de pie junto a su obra, con el tubo de metal en la mano y el triunfo amargo en sus ojos. Mi padre gritándole, mi madre sollozando. Y en medio de todo, yo. Cuando ella gritó, para que te sigas luciendo con tu porquería, no solo estaba gritándome a mí. Le estaba gritando a su propia vida, a sus fracasos, a sus deudas, a sus sueños rotos. El coche era solo un lienzo sobre el cual proyectó toda su miseria. Mi padre se abalanzó sobre ella, intentando quitarle el tubo. ¿Estás loca? ¿Qué demonios hiciste, Lorena? Mi madre se interpuso entre ellos. Rogelio, no. Suéltala, lloraba. Damián, por favor, di algo. Haz que pare. Ella me miraba, suplicante. Esperaba que yo, como siempre, fuera el pacificador. Que minimizara el daño, que dijera, no es para tanto, que la perdonara para restaurar la frágil paz familiar. Pero el Damián que siempre cedía había muerto en el momento en que escuchó el cristal romperse. El recuerdo del cochecito de juguete, la humillación en la graduación, el desprecio por mi primer coche, todo se arremolinó en mi mente. Vi a mi madre, y por primera vez, no vi a una víctima, vi a una cómplice. Una cómplice de años de abuso emocional, siempre pidiéndome que encogiera mis hombros para no hacerle sombra a mi hermana. Y fue entonces cuando la risa brotó. Incontrolable. Liberadora. La risa de un hombre que finalmente entendía que la paz que su madre tanto anhelaba no era paz, era una jaula. Y Lorena, en su acto de desesperación, acababa de darme la llave. Mientras yo reía, vi el pánico en los ojos de mi madre. No era solo por el coche. Era un pánico más profundo. Era el miedo de alguien cuyo castillo de naipes, construido con secretos y mentiras piadosas, estaba siendo derribado por un huracán. En ese momento, yo no sabía la verdad sobre el dinero robado, pero mi instinto me dijo que mi risa la aterrorizaba porque significaba que el juego, su juego de control y apaciguamiento, había terminado para siempre. Si esta historia te está atrapando, te agradecería muchísimo que le dieras un like a este video, te suscribieras al canal y me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, continuemos con las consecuencias de esta noche explosiva. Mi risa finalmente se calmó, dejando un silencio denso y expectante. La alarma del coche, como si se hubiera cansado de gritar en vano, se apagó, sumiendo la escena en una calma siniestra. Lorena me miraba con la boca abierta, el tubo de metal colgando inerte de su mano. Mi padre había retrocedido un paso, observándome con una mezcla de preocupación y asombro. Mi madre, sin embargo, parecía a punto de desmayarse. Fue en ese preciso instante de caos suspendido que los faros de una camioneta de lujo iluminaron la calle, barriendo nuestra patética escena familiar. Una Ford Lobo negra y reluciente se detuvo justo detrás del porche herido.
La portezuela del conductor se abrió y de ella descendió mi tío Bruno. Había planeado llegar para el final de la fiesta, para darle una sorpresa a su hermana. Pero la sorpresa se la llevó él. No corrió. No gritó. Se acercó a nosotros con pasos lentos y deliberados, sus botas de trabajo haciendo un ruido sordo sobre el asfalto. Su mirada pasó por encima de mis padres, ignoró a Lorena y se posó directamente en mí. Luego, bajó la vista hacia el parabrisas destrozado. Observó el daño durante un largo momento. Vi su mandíbula apretarse, un pequeño músculo ticando bajo su piel bronceada por el sol. Se agachó, pasó un dedo por uno de los rasguños profundos que Lorena había dejado en la pintura verde jade, y luego se enderezó. Su rostro era una máscara de furia fría y controlada, mucho más aterradora que cualquier grito. Finalmente, giró su cabeza y sus ojos se clavaron en Lorena. Cuando habló, su voz no fue alta, pero cortó el aire como un cuchillo de hielo. Lorena, ¿qué le hiciste a mi coche? La pregunta fue tan simple, tan directa, que pareció robarle el aire a mi hermana. El color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez mortal. El tubo de metal se le cayó de la mano, produciendo un tintineo patético en el suelo. «¿Tete tu coche?», balbuceó, su voz apenas un susurro. «Tío, yo pensé que era de Damián». Mi tío Bruno dio un paso hacia ella. «El error no fue de quien era el coche, Lorena. El error fue tuyo. La pregunta es, ¿por qué?». Fue mi madre quien saltó en su defensa, su instinto protector anulando cualquier lógica. «Bruno, por favor», suplicó, corriendo a interponerse entre él y Lorena. «Fue un malentendido, un accidente. Los hermanos pelean. Ella está muy estresada últimamente». Mi tío la miró, y por primera vez vi en sus ojos no solo ira, sino también una profunda decepción. «¿Un accidente, Silvia?». «¿Esto te parece un accidente?», dijo, señalando el coche. «Esto es vandalismo. Esto es odio. Y tú, con tus excusas, eres parte del problema». Se volvió de nuevo hacia Lorena, quien ahora temblaba visiblemente. «Pensaste que era de Damián», repitió él, su voz cargada de un desprecio helado. «Así que decidiste destruir una propiedad de 3 millones de pesos porque tu hermano está teniendo éxito. ¿Esa es la lógica que usas? ¿Esa es la clase de persona que mi hermana ha criado?». Cada palabra era un golpe. Mi padre, Rogelio, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Bruno, ya basta. Lo arreglaremos. Es un asunto de familia». «Te equivocas, Rogelio», respondió mi tío, sin apartar la vista de Lorena. «Esto dejó de ser un asunto de familia en el momento en que ella decidió cometer un delito. Ahora», su voz bajó, volviéndose aún más amenazante, «es un asunto mío». Se acercó a Lorena hasta que estuvo a escasos centímetros de ella. «Mañana por la mañana. A las 9. En mi oficina en Monterrey. Tú, tu madre y tu padre. Y tú», dijo, señalándome, «tú también, Damián. Vamos a tener una conversación muy seria sobre las consecuencias». Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, subió a su camioneta y se fue, dejándonos en un silencio espeso, roto solo por los sollozos ahogados de Lorena. La fiesta de cumpleaños había terminado. La verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. La mañana siguiente, el viaje a Monterrey fue el más silencioso de mi vida. Mis padres y Lorena iban en su viejo coche, yo los seguía en el mío. No hubo llamadas ni mensajes de texto. El aire estaba cargado con el peso de lo inevitable. La oficina de mi tío Bruno se sentía como un tribunal. Nos hizo esperar en una sala de juntas con una enorme mesa de caoba y sillas de cuero que parecían demasiado grandes para nosotros. Lorena no levantaba la vista del suelo. Mi madre retorcía un pañuelo en sus manos. Mi padre miraba por la ventana con el rostro adusto. Cuando mi tío entró, no venía solo. Lo acompañaba un hombre mayor con un traje impecable y un maletín, el licenciado Montes, su abogado. El ambiente se volvió aún más frío. Mi tío no perdió el tiempo con saludos.
Se sentó a la cabeza de la mesa y le hizo una seña al abogado. El licenciado Montes abrió su maletín y sacó una carpeta. «Buenos días», dijo el abogado, con una voz formal que no dejaba lugar a la familiaridad. «¿Estamos aquí para discutir la reparación de los daños causados al vehículo propiedad del señor Bruno?» «Déjate de formalidades, Montes», lo interrumpió mi tío. Miró directamente a mis padres. Anoche, su hija cometió un acto de vandalismo que, según la ley, se castiga con cárcel. Mi madre ahogó un grito. Lorena se encogió en su silla. «No voy a presentar cargos penales», continuó Bruno, «por una sola razón: Silvia es mi hermana. Pero eso no significa que no habrá consecuencias». El abogado deslizó una hoja sobre la mesa. Era una cotización oficial de la agencia Porsche. La cifra en la parte inferior de la página parecía irreal. Total de reparaciones, 900,000 pesos MXN. 900,000 pesos. Mi padre soltó un silbido. Mi madre se llevó una mano al corazón. Lorena levantó la vista por primera vez, sus ojos desorbitados por el pánico. 900,000 pesos, repitió mi tío, saboreando el peso de la cifra. El parabrisas, la pintura de 3 capas, las molduras, la mano de obra especializada. Eso es lo que cuesta el odio, Lorena. No tenemos ese dinero, Bruno, susurró mi padre. Sabes que no. Lo sé, respondió mi tío. Por eso no les estoy pidiendo el dinero a ustedes. Miró a Lorena. Ella lo va a pagar. Hasta el último centavo. El licenciado Montes deslizó otro documento sobre la mesa. Un contrato. Le ofrezco a la señorita Lorena un puesto en mi empresa, explicó mi tío. Comenzará mañana mismo. Su sueldo será de 12,000 pesos al mes, el sueldo base para personal de intendencia. ¿Intendencia?, repitió Lorena, incrédula. Sí. Limpieza, aclaró Bruno, sin pestañear. De su sueldo, se le embargarán 10,000 pesos mensuales que irán directamente a un fondo para pagar la deuda. Los 2,000 pesos restantes son para sus gastos. A este ritmo, tardará aproximadamente 7 años y medio en saldar su deuda. El contrato estipula que no puede renunciar. Si lo hace, o si es despedida por mala conducta, la demanda civil por el total de los daños se activará de inmediato. Esas son las condiciones. O lo tomas, dijo, mirando a Lorena, o nos vemos en los tribunales. El silencio en la sala era absoluto. La oferta no era una oferta. Era una sentencia. Una condena a 7 años y medio de trabajos forzados y humillación pública. La reacción de mi madre fue visceral. Se levantó de su silla tan rápido que casi la tira. «No puedes hacerle esto», Bruno, gritó, su voz temblando de furia y pánico. «Es tu sobrina. Nuestra hija. La vas a arruinar por un coche estúpido. Fue un error, te digo. Ella está desesperada, no sabe lo que hace». Lorena, viendo una posible aliada, comenzó a llorar. Eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. «Tío, por favor», sollozó. No puedo hacer ese trabajo. La gente se burlará de mí. Mi vida se acabará». Mi tío Bruno las observó, impasible. Dejó que el drama se desarrollara, su rostro como una piedra. Luego, con una calma que me heló la sangre, dijo: «Montes, Rogelio, Damián, por favor, espérennos afuera un momento. Necesito hablar con mi hermana a solas». El abogado y mi padre salieron sin dudar. Yo me levanté, pero mi tío me detuvo con un gesto. «Tú quédate, Damián. Necesitas escuchar esto». Una vez que la puerta se cerró, el ambiente cambió. Ya no era una negociación, era un ajuste de cuentas. «Silvia», comenzó mi tío, su voz ahora baja y peligrosa. «¿De verdad quieres hablar de desesperación?». Mi madre lo miró, confundida. «Sé que Lorena está desesperada», continuó Bruno. «Sé del dinero que falta en la boutique donde trabaja. Sé de los 80,000 pesos que tomó prestados,
de la caja y que no sabe cómo devolver antes de la auditoría del próximo mes. El color desapareció del rostro de mi madre. Miró a Lorena, quien ahora nos observaba con un terror absoluto. El secreto había salido a la luz. Yo me quedé petrificado. ¿Lorena, una ladrona? De repente, su comportamiento errático, su agresión desmedida, todo empezó a tener un sentido horrible. No era solo envidia. Era el pánico de una persona acorralada. Y también sé, Silvia, dijo mi tío, su voz cargada de una tristeza profunda, que tú lo sabías. Sé que has estado sacando dinero de tus ahorros para cubrirla. Sé que las llamadas susurradas en la cocina eran para pedir prórrogas a sus jefes. Mi madre se derrumbó en la silla, sollozando sin control. La verdad era demasiado pesada. Yo la miraba y sentía una mezcla de ira y lástima. Todos esos años, sus excusas, su pobre Lorena, no era solo debilidad. Era un encubrimiento activo. Había permitido que el veneno de Lorena me afectara para protegerla de las consecuencias de sus propias y terribles decisiones. Bruno se inclinó sobre la mesa, su mirada fija en su hermana. Así que esta es la oferta final, Silvia. Y escúchame bien, porque no lo repetiré. Hizo una pausa, asegurándose de tener toda nuestra atención. O Lorena firma ese contrato ahora mismo, empieza a trabajar mañana y no vuelve a pronunciar una sola queja. Y tú, Silvia, te callas la boca y la dejas enfrentar las consecuencias de sus actos de una vez por todas. Sus ojos se endurecieron. O ahora mismo, salgo por esa puerta, le cuento a Rogelio toda la verdad sobre su hija la ladrona y su esposa la cómplice, y luego hago una llamada al dueño de esa boutique, que resulta ser un buen amigo mío. Tienes un minuto para decidir qué futuro quieres para tu hija, 7 años de trabajo duro, o 10 años en la cárcel. Tú eliges. El ultimátum quedó suspendido en el aire, brutal e ineludible. Ya no se trataba de un coche. Se trataba de secretos, de mentiras y de la última oportunidad de salvación para una familia que se estaba pudriendo desde adentro. La elección de mi madre sellaría el destino de todos nosotros. No hubo más discusión. Mi madre, con el rostro bañado en lágrimas y la derrota marcada en cada línea de su expresión, simplemente asintió. Lorena, temblando, tomó la pluma que el licenciado Montes le ofreció y firmó el contrato. Su firma era un garabato tembloroso, la escritura de una prisionera firmando su confesión. El lunes siguiente comenzó su nueva vida. Mi tío Bruno fue inflexible. Lorena tuvo que mudarse a un pequeño apartamento cerca de la empresa, pagado con los 2,000 pesos mensuales que le quedaban de sueldo. Su coche fue vendido para pagar una parte de la deuda que tenía en la boutique, y mi tío, en un acto de misericordia que ella no merecía, pagó el resto, añadiéndolo a su ya masiva deuda con él. Su primer día fue un espectáculo de humillación silenciosa. Le entregaron un uniforme de intendencia de color gris, sin forma, que parecía absorber toda la luz y la personalidad. Su primera tarea, los baños del área de mecánicos. Yo estaba en mi oficina, en el segundo piso, intentando concentrarme en una hoja de cálculo. Pero no podía. Mi ventana daba al patio, y pude verla pasar con un carrito de limpieza, empujándolo con la cabeza gacha, evitando la mirada curiosa de los mecánicos y soldadores. La reina del drama de nuestro pueblo, la que siempre se había sentido superior a mi aburrida vida de oficinista, estaba a punto de limpiar inodoros llenos de grasa. La parte más difícil, sin embargo, llegó a las 10 de la mañana. Una de sus tareas, específicamente asignada por mi tío, era la ronda de café para los ejecutivos. La puerta de mi oficina se abrió sin llamar. Era ella. Llevaba una bandeja con una taza de café humeante. Su cabello estaba recogido en una red, su rostro estaba desprovisto de maquillaje y sus ojos, antes desafiantes, ahora estaban fijos en la alfombra. Caminó hasta mi escritorio y dejó la taza. El silencio era tan espeso que podía sentirlo en mi garganta. Esperé a que dijera algo, una pulla, un insulto, cualquier cosa. Pero no dijo nada. Rompí el silencio. No para humillarla, sino porque la situación era tan surrealista que necesitaba ser anclada a la realidad. Gracias, Lorena, dije,
mi voz sonando extrañamente formal. Ella se sobresaltó, como si mi voz la hubiera quemado. Asintió levemente, sin levantar la vista, y se dio la vuelta para irse. Lorena, la llamé de nuevo. Se detuvo en la puerta, de espaldas a mí. Se te olvidó el azúcar, le dije, señalando el azucarero en la credenza junto a la cafetera. La vi tensarse. Por un segundo, pensé que se daría la vuelta y me lanzaría la taza a la cara. Pero no lo hizo. Caminó lentamente hacia la credenza, tomó 2 sobres de azúcar y los dejó junto a mi taza. Todo sin decir una palabra, sin mirarme. Luego, salió de mi oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Me quedé mirando la taza de café. No sentí triunfo. No sentí placer. Sentí el peso de un cambio sísmico. La jerarquía que había definido nuestras vidas se había invertido de forma brutal y absoluta. Y me di cuenta de que la prueba de carácter de mi tío no había sido solo para mí. También había sido para ella. La mía había terminado esa noche en la fiesta. La suya apenas estaba comenzando. Como era de esperar, la noticia de la nueva vida de Lorena se extendió como la pólvora por el tejido familiar. Y con la noticia, llegaron los monos voladores, los familiares que, armados con una versión distorsionada de la historia contada por mi madre, se sintieron con el derecho de intervenir. La primera llamada fue de mi tía Leticia, la hermana de mi padre. Damián, soy tu tía, comenzó, su voz empapada de una desaprobación empalagosa. Tu madre me llamó. Está desconsolada. No puedo creer lo que le estás haciendo a tu propia hermana. Por un coche. La familia es más importante que las cosas materiales, ¿no te enseñamos eso? El antiguo Damián se habría disculpado, habría intentado explicarse, habría aceptado la culpa. Pero ese Damián ya no existía. Tomé una respiración profunda y respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Tía, te agradezco tu preocupación. Pero la historia que seguramente te contó mi mamá está incompleta. ¿Incompleta? Me dijo que tu tío Bruno la obligó a trabajar como sirvienta por un simple rayón, exclamó, indignada. No fue un rayón, tía. Fue un acto de vandalismo que costará casi 1.000.000 de pesos reparar. Y no fue por el coche, hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Fue por años de comportamiento que todos ustedes decidieron ignorar. Pero es tu hermana, comenzó a decir. La interrumpí, algo que nunca había hecho antes. Sí, lo es. Y a veces, la única forma de ayudar a alguien que amas es dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones. Tía, con todo respeto, antes de juzgarme, quizás deberías hacerle a mi mamá una sola pregunta. ¿Qué pregunta?, dijo, ahora a la defensiva. Pregúntale por qué Lorena estaba tan desesperada esa noche. Pregúntale qué secreto estaban guardando las dos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude oír el mecanismo de su mente trabajando, dándose cuenta de que había una pieza del rompecabezas que no tenía. Tengo que irme, tía. Mucho trabajo, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Esa llamada fue un punto de inflexión. Mi respuesta críptica pero sugerente fue suficiente para detener la ofensiva familiar. Se dieron cuenta de que la narrativa de Damián el malo y Lorena la víctima no era tan simple. El poder de manipulación que mi madre y mi hermana habían ejercido durante años, basado en secretos y culpas, se había evaporado porque yo, finalmente, me había negado a jugar su juego. Por primera vez, el silencio no era mío o era de ellos. Pasaron 6 meses. 6 meses de una rutina inmutable. Cada mañana, a las 10 en punto, Lorena entraba a mi oficina con mi café. Nunca hablamos. El ritual era nuestro único lenguaje. Pero la vi cambiar. Al principio, su resentimiento era una nube oscura a su alrededor. Pero el trabajo físico y la rutina diaria parecían estar erosionando lentamente las capas de ira y autocompasión. Estaba más delgada, más fuerte. Las ojeras bajo sus ojos habían disminuido. Y lo más notable, había una quietud en ella que nunca antes había visto.
La reina del drama había abdicado. Una mañana, como cualquier otra, entró con la bandeja. Pero algo fue diferente. Antes de dejar la taza en mi escritorio, se detuvo y, por primera vez en medio año, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Damián, su voz era baja, casi un susurro. Perdón. No dijo nada más. No hubo explicaciones, ni excusas. Solo esa palabra. Pero en sus ojos, vi la profundidad de su significado. Era un perdón por el coche, por el cochecito de juguete, por años de crueldad. Era la disculpa más genuina que jamás me había ofrecido. Asentí lentamente. Lo sé, Lorena, respondí en voz baja. Gracias. Dejó el café y se fue. La relación no se arregló en ese instante. Las cicatrices eran demasiado profundas. Pero por primera vez, sentí que la curación era posible. Al final, el coche roto no importaba. Lo que se rompió esa noche fue el ciclo de toxicidad que nos estaba ahogando a todos. Mi risa no fue un acto de crueldad, fue el sonido de mis propias cadenas rompiéndose. Mi tío Bruno no le dio a Lorena un castigo, le dio una penitencia. Y a través de esa penitencia, ella encontró algo que ni todo el dinero del mundo podría comprar, una oportunidad para empezar de nuevo. Ahora, la paz en mi vida es real, no una tregua frágil comprada con mi silencio. Y aunque el camino por delante es largo, por primera vez en mucho tiempo, tengo la esperanza de que algún día, podamos volver a ser, simplemente, hermanos. Y aquí es donde les pregunto a ustedes. ¿Hice lo correcto al permitir que mi tío llevara las cosas tan lejos? ¿O esta lección brutal era la única forma de salvar a mi hermana de sí misma y a mí de mi propio silencio? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa. Si te ha gustado, por favor, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien a quien creas que le pueda interesar. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndote más relatos como este. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.